Hola, soy el doctor Salvador Sánchez. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Esta es la última clase de nuestro curso Ácido-Base, interpretación de gasometrías de lo complejo a lo sencillo. Recuerda que para tu beneficio puedes volver a ver las clases las veces que tú consideres dentro de la plataforma. Tienes un tiempo determinado para poderlas estar viendo de forma recurrente. Recuerda también que tienes el apoyo didáctico, tienes material PDF a través del cual tú puedes leer y correlacionar la lectura con las clases que nosotros estamos brindando. También tienes nuestras redes sociales. Si tienes algunas dudas que no pueden ser resueltas con el material de apoyo didáctico o a través de las clases, con toda confianza tienes nuestro correo electrónico, tienes nuestro contacto vía Twitter, nuestro contacto vía de la página de Ácido Base. Yo personalmente me encargaré de contestar todas sus dudas. Llegamos a este punto, interpretación de gasometrías, solo 3 pasos, solo 3 fórmulas. Solo utilizamos 3 pasos, solo utilizamos 3 fórmulas y con eso podemos realizar diagnósticos de alteraciones del equilibrio ácido-base. Haremos un repaso a través de las diapositivas de los diferentes temas que hemos ido viendo a través de este curso. Nuevamente te agradezco que hayas llegado con nosotros hasta este punto. Vamos a comenzar nuestra última clase. Ya lo habíamos comentado, modelo de Henderson y Hasselbalch tiene 3 variables, pH, bicarbonato y CO2. Existe el modelo de Sigard y Andersen, que es déficit de base, Emmet y Naris, brecha aniónica. Peter Stuart, diferencia de iones fuertes aparente, diferencia de iones fuertes efectiva, y el GIF. La brecha, el exceso de base aláctico, el doctor Luciano Gattinoni resalta la importancia a nivel renal o renal para el manejo de las alteraciones del equilibrio ácido-base. Entonces, hemos mencionado que los modelos no trabajan de forma individual, que los modelos, su máximo beneficio, lo obtenemos al combinarlos. La combinación de modelos nos incrementará la sensibilidad diagnóstica y esto nos ayudará a tener más diagnósticos y, sobre todo, a ofrecer mejores tratamientos a nuestros pacientes. Solo 3 pasos, solo 3 fórmulas. Nosotros utilizamos solo 3 pasos, pH, CO2 y base, entendiendo que el CO2 alude a los problemas respiratorios y que la base alude a los problemas metabólicos. Que si yo encuentro un problema respiratorio, debo de aplicar la fórmula para ver si existe un problema metabólico y viceversa. Si yo encuentro un problema metabólico en la base, debo de aplicar la fórmula para ver si existe un problema respiratorio a través del CO2. Solo son 3 pasos, pH, CO2 y base. También es importante recordar que el primer trastorno los diagnosticamos con valores de referencia. pH 7.35 a 7.45, CO2 de 35 a 45 y base de más menos 2, tomando en consideración que estos números son relacionados o son considerados como variables a nivel del mar. Solo 3 pasos y solo 3 fórmulas. Utilizamos una fórmula cuando diagnosticamos acidosis metabólica, utilizamos otra fórmula para alcalosis metabólica y utilizamos una tercera fórmula para trastornos respiratorios. Estos son los 3 pasos que nosotros utilizamos en orden de frecuencia, pH, CO2 y base. Solo 3 pasos. Estas son las 3 fórmulas. Si yo en mi primer trastorno identifico acidosis metabólica, utilizaré 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Si yo en mi primer trastorno identifico alcalosis metabólica, utilizaré 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. Si yo en mi primer trastorno identifico un problema respiratorio crónico, entendiendo que cuando la base se modifica, es crónico. Si no se modifica, el problema es agudo. Si el problema es agudo, no voy a aplicar la fórmula. Si el problema es crónico, aplicaré esta fórmula. PCO2 menos 40 por 0.4. Estos son los 3 pasos, estas son las 3 fórmulas que nosotros utilizamos. Recuerden que el primer diagnóstico se utiliza con valores de referencia, pero para el segundo diagnóstico debemos de utilizar valores esperados a través de estas fórmulas. Lo más importante es que seas ordenado, que tengas una forma sistemática de leer las gasometrías para que esto pueda ser reproducible. Hay que entender la fase preanalítica sabiendo que el 75% de los errores que ocurren
a la hora de la fase de la toma de muestras de gasometría va a estar aquí, en la fase preanalítica, que en la fase preanalítica ocurren errores que son completamente corregibles si ponemos un poquito de atención, y si no, recuerda, en nuestra clase número 2 la puedes repasar y ahí te podrás recordar cuáles son las variables o los pasos de la fase preanalítica. La fase posanalítica, que involucra propiamente el equipo de gasometría, y la fase posanalítica, que involucra la interpretación de la gasometría. Hay datos indispensables para una toma de gasometría. Debemos de colocar la temperatura correcta, porque la ley de gases dice que estos gases se modifican en relación a la temperatura que tenga el líquido donde se encuentran. En este caso, los gases son el oxígeno y el CO2, y el líquido sería la sangre. Si la sangre cambia su temperatura, estos gases se van a modificar. La fracción inspirada de oxígeno, como lo vimos en clase previa, esta variable es importante para que se calculen los índices de oxigenación, de los cuales ya hablamos y vimos su importante utilidad. También es importante señalar que las variables gasométricas pueden ser medidas o pueden ser calculadas, que las variables medidas es el pH, el CO2, la presión arterial de O2 y, si tiene coxímetro, la saturación de O2. Las calculadas a través de fórmulas que tiene el software del gasómetro, bicarbonato, base, incluso nos puede dar la brecha. Entonces, en esta gasometría podemos resaltar la importancia de tomar decisiones con valores correctos. Ahora bien, hablando de acidosis metabólica, aquí tenemos el origen de la fórmula que muchos llaman la fórmula de Winters. Sale de este estudio, un estudio clásico, donde podemos ver una correlación lineal, y entendemos que cuando el bicarbonato baja por debajo de 24, disminuirá 1.5 la CO2, con una desviación estándar de más menos 2, el más 8 es el punto de intersección de esta correlación lineal. Y de aquí sale esta fórmula, que es la que nosotros utilizamos cuando identificamos acidosis metabólica. Vamos a algunos ejemplos para recordar. Vean, ¿cómo está el pH? Normal. ¿Cómo está el CO2? Normal. ¿Cómo está la base? Alterada. Recordemos que la base habla de problemas metabólicos. Si está por arriba de más 2, alcalosis. Si está por debajo de menos 2, acidosis. Entonces, aquí podemos observar que este paciente o esta gasometría tiene acidosis metabólica. Acidosis metabólica, y pienso en esta fórmula. 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. 1.5 por 22, 33 más 8, 41. ¿Y cuánto tiene de CO2 este paciente? 41. Por lo que entiendo, este paciente tiene acidosis metabólica, pero no tiene un problema respiratorio agregado porque tiene el CO2 que le corresponde. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Cómo está el pH? Normal. Ahí no encontramos ningún problema. ¿Cómo está el CO2? Normal. Ahí no encontramos ningún problema. ¿Cómo está la base? Alterada. La base alude a problemas metabólicos. Entonces, ¿qué tiene? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis, porque el número está en negativo, menos 4. Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Recuerden que para el segundo trastorno ya no voy por valores de referencia, voy por valores calculados obtenidos a través de esta fórmula. 1.5 por bicarbonato 22, 33 más 8, 41. Este paciente debería tener 41 de CO2 y no tiene 41, tiene más CO2 del que le corresponde, tiene 45. Entonces tiene acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Nos vamos con el último ejemplo. Vean cómo está el pH. Tiene acidosis. Si fuéramos muy ortodoxos diríamos que tiene acidemia. ¿Esa acidemia es respiratoria? No, porque el CO2 no está por arriba de 45. Me voy al paso 3, que es la base. ¿Esa acidemia es metabólica? Sí, porque está a menos de menos 2. Entonces identifico acidosis metabólica y pienso en esta fórmula. 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2, 1.5 por 22, 33 más 8, 41. Este paciente debería de tener 41 de CO2 y no tiene 41, tiene 34, tiene menos CO2 del que le corresponde. Tiene acidosis metabólica más alcalosis
respiratoria. Estaba riendo CO2 este paciente. Y aquí está el algoritmo que en la clase de acidosis metabólica desglosamos a detalle y que nosotros les sugerimos que cuando identifiquen acidosis metabólica se apoyen para su toma de decisiones. Recordando que cuando identificamos acidosis metabólica, aplicamos la fórmula, debemos de evaluar si hay un problema respiratorio agregado, obtener la brecha aniónica, si es elevada o si es normal. Si la brecha aniónica es elevada, acá tenemos las causas. Si la brecha aniónica normal, acá tenemos las causas. Es un algoritmo bastante sencillo de seguir para que ustedes se puedan apoyar y puedan tomar decisiones respecto a las alteraciones del equilibrio ácido-base, específicamente acidosis metabólica. Y aquí tenemos la fórmula que nosotros utilizamos de alcalosis metabólica, 0.7 por bicarbonato más 21. Esto quiere decir que cuando el bicarbonato incrementa 1 por arriba de 24, incrementará 0.7 el CO2 por cada 1 que incrementa el bicarbonato por arriba de 24, con un punto de intersección en 21. De aquí sale este número 21 y una desviación estándar de más menos 1. Son fórmulas validadas, son fórmulas utilizadas en diferentes estudios y tenemos esta fórmula 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2 cuando diagnosticamos alcalosis metabólica. Y nos vamos a los ejemplos. Vean que tiene este pH. En el paso 1 está normal, hasta ahí no identifico ningún problema. Me voy al paso 2, a la presión arterial de CO2, está normal, hasta ahí no identifico ningún problema. Y me voy a la base. ¿Cómo está la base alterada? La base hace alusión a problemas estrictamente metabólicos. Entonces identifico un problema metabólico, que es acidosis o alcalosis. Está por arriba de más 2, entonces es alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Y pienso en esta fórmula, 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. 0.7 por 26 más 21 nos da aproximadamente 40. ¿Cuánto tiene de CO2 este paciente? 40, o sea, no tiene un problema respiratorio agregado. Nos vamos al siguiente ejemplo, que tiene este pH, alcalosis, si fuéramos muy ortodoxos, alcalemia. Vamos a ver, esa alcalemia o alcalosis es respiratoria, no, porque no está por debajo de 35. Me voy al paso 3, identifico la base. ¿Es metabólica? Sí. ¿Por qué? Porque la base se modifica y está por arriba de más 2. Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica, y pienso en esta fórmula, 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. 0.7 por 26 más 21 más menos 2, 40. Y el paciente tiene 36 de CO2. Tiene menos CO2 del que le corresponde, entonces este paciente tiene alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria porque tiene menos CO2 del que le corresponde. ¿Cómo está el pH? Normal. En este paso no encuentro nada. Me voy al paso 2. ¿Cómo está el CO2? Normal. En este paso no encuentro nada. ¿Cómo está la base? Alterada. La base alude a problemas metabólicos. Está por arriba de más 2. Entonces identifico alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica y pienso en esta fórmula, 0.7 por bicarbonato más 21 más menos 2. Este paciente debería de tener 40 de CO2 y tiene 44. Tiene más CO2 del que corresponde. Entonces tenemos alcalosis metabólica más acidosis respiratoria porque tiene más CO2 del que le corresponde. Este es el algoritmo que nosotros sugerimos para la toma de decisiones o para el abordaje diagnóstico de los pacientes con alcalosis metabólica, entendiendo que hay que aplicar la fórmula para evaluar si hay un problema respiratorio agregado, que debemos de realizar un cloro urinario para evaluar si es cloro sensible o cloro resistente, y a partir de aquí nosotros veamos cuál es el posible diagnóstico de nuestro paciente. Cuando hay un problema respiratorio, aquí no se aplica la fórmula. ¿Cuál es la razón? De aquí nosotros tomamos esta fórmula. Ustedes pueden observar cómo la base no se modifica con las modificaciones del CO2 cuando el problema es agudo. La modificación de la base es 0 cuando existe modificación de CO2 cuando el problema es agudo. Por esta razón nosotros no aplicamos la fórmula cuando el problema es agudo, a diferencia de si el problema es crónico. Y nos vamos al ejemplo. Vean que tiene este pH, tiene acidosis o acidemia en sentido estricto. ¿Es respiratoria? Sí, porque está por arriba de 45. Acidosis respiratoria. Y me voy a la base está normal. Acidosis respiratoria, ¿es aguda o es crónica?
acidosis respiratoria aguda. Razón, la base no se modifica. No hay diferencia en esta base, por lo que nos traduce acidosis respiratoria aguda, y por esta razón no vamos a aplicar la fórmula. Pero si el problema respiratorio es crónico, la base se va a modificar 0.4 por cada cambio del CO2 por arriba de 40 o por debajo de 40. Entendemos que el CO2, lo normal o una media es 40. Si subiera a 41, subiría la base a 0.4. Si subiera a 42, subiría la base a 0.8. Si subiera a 43, a 1.2. Si subiera a 44, a 1.6. Y si subiera a 45, subiría a 2, obteniendo una base normal de más 2. Y viceversa, si bajara a 39, 38, 37, 36 y 35, hasta que la base se modificara a menos 2. Por cada cambio del CO2, por arriba o por debajo de 40, se va a modificar 0.4 la base para arriba o para abajo, y obtenemos esta fórmula PCO2 menos 40 por 0.4. Nos vamos a los ejemplos. ¿Qué tiene el primer ejemplo? Obtenemos acidosis. Aquí podemos observar en el paso 1, acidosis o acidemia. Es respiratoria, sí, porque está por arriba de 45. Acidosis respiratoria, y me voy a la base. ¿La base se modifica? Sí, se modifica. Y esto me hace entender que la acidosis respiratoria es crónica. Acidosis respiratoria crónica, y aplico la fórmula PCO2 menos 40 por 0.4. Y tengo 65 menos 40, 25 por 0.4, 10. Este paciente debería de tener 10 de base y tiene 10 de base, lo que quiere decir que tiene acidosis respiratoria crónica sin problema metabólico agregado. Me voy al ejemplo 2. ¿Qué obtenemos aquí? ¿Cómo está el pH? Está anormal, está disminuido, tiene acidosis. ¿Cómo está el CO2? Está anormal, está incrementado, está por arriba de 45. Identifico acidosis respiratoria. Me voy al paso 3, la base. La base se modifica. ¿Cómo se modifica? Entonces, este problema de acidosis respiratoria es crónico. Acidosis respiratoria crónica. Como es crónica, voy a aplicar la fórmula PCO2 menos 40 por 0.4. Entonces, 65 menos 40, 25 por 0.4, 10. Este paciente debería de tener 10 de base y tiene 11. Muchas de las veces, si podemos agrandar la imagen para que podamos señalar este plano cartesiano, nosotros lo utilizamos para ubicarnos si el paciente tiene acidosis o alcalosis. Vamos a hacer más grande la imagen. Muy bien. Vean ustedes, este paciente debería de tener 10 de base. Debería de estar aquí. Nosotros este plano cartesiano lo utilizamos cuando nos empezamos a leer gasometrías si se nos dificulta un poco en el problema respiratorio. Vean, debería de tener 10 de base y tiene 11. Se va del lado de las alcalosis. Entonces, este paciente tiene acidosis, CO2 de arriba de 45, respiratoria, base modificada, crónica, aplico la fórmula, debería de tener 10 de base y no tiene 10, tiene 11, tiene más bases de las que debería y se va del lado de las alcalosis. Entonces, este paciente tiene acidosis respiratoria crónica más alcalosis metabólica agregada. Se pueden apoyar con el plano cartesiano para que les sea un poquito más sencillo. En este ejemplo, vean, observen, pH, ¿cómo está? Alterado, anormal, ¿qué tiene? Acidosis. ¿Esa acidosis es respiratoria? Sí. ¿Por qué? Porque está arriba de 45. Acidosis respiratoria. ¿Es aguda o crónica? Crónica. ¿Por qué? Porque la base se modifica. Quiero ser puntual en este ejemplo y decir que en el primer trastorno vamos por valores de referencia, pero para el segundo trastorno no vamos por valores de referencia, vamos por números esperados de nuestras fórmulas. Identifico acidosis respiratoria crónica, acidosis respiratoria crónica, y aplico la fórmula PCO2 menos 40 por 0.4, 65 menos 40, 25 por 0.4, 10. Este paciente debería de tener 10 de base y no tiene 10, tiene 3, aunque este número todavía tiene menos bases de las que necesita. Entonces este paciente tiene acidosis respiratoria crónica más acidosis metabólica.
Recuerden y no se confundan, en el primer trastorno vamos por valores de referencia, pero en el segundo trastorno ya no vamos por valores de referencia, vamos por valores calculados y este paciente debería tener 10 de base y aunque tiene 3, no tiene las bases que necesita, lo que quiere decir que el riñón se está metiendo en problemas, por eso tiene acidosis metabólica agregada, el algoritmo que nosotros sugerimos para evaluar trastornos respiratorios. Continuamos. Ya lo comentamos, no hay modificación de la base respecto al CO2 cuando el problema es agudo, por esta razón no aplicamos la fórmula. Nos vamos al ejemplo, vean cómo está el pH alterado, que tiene alcalosis. ¿Esta alcalosis es respiratoria? Sí, porque el pH se encuentra por debajo porque el CO2 se encuentra por debajo de 28. Entonces tenemos alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el CO2 está por debajo de 35. Alcalosis respiratoria. La base no se modifica. Entonces no voy a aplicar la fórmula porque es alcalosis respiratoria aguda. Nuevamente, pH que tiene alcalosis. ¿Esta alcalosis es respiratoria? Sí, porque está por debajo de 35. Alcalosis respiratoria. La base no se modifica, entonces es alcalosis respiratoria aguda. Pero ya dijimos que la base se va a modificar 0.4 hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del PCO2, si sube o baja por arriba o por debajo de 40. Y aquí sí aplicaríamos la fórmula. Nos vamos al ejemplo. ¿Qué tiene este pH en el paso 1? Está alterado, tiene alcalosis. Esta alcalosis es respiratoria, vean ustedes, está por debajo de 35, es alcalosis respiratoria. ¿Es aguda o crónica? Crónica. ¿Por qué? Porque la base se modifica. Alcalosis respiratoria crónica. Aplico la fórmula PCO2 menos 40 por 0.4 y es PCO2 20 menos 40 menos 20 por 0.4 menos 8. Este paciente debería tener menos 8 de base y tiene menos 8, lo que quiere decir que tiene un problema respiratorio crónico, alcalosis respiratoria, pero no tiene en este momento problema metabólico agregado. Nos vamos al otro ejemplo. Vean cómo está este pH en el paso 1 alterado. ¿Qué tiene? ¿Acidosis o alcalosis? Tiene alcalosis. ¿Esa alcalosis es respiratoria? Sí. ¿Por qué? Porque está debajo de 35 de CO2. Alcalosis respiratoria. ¿Es aguda o crónica? Crónica. ¿Por qué? Porque la base se modifica. Entonces identificamos alcalosis respiratoria crónica. Alcalosis respiratoria crónica y aplico la fórmula PCO2 menos 40 por 0.4. PCO2 menos 40 por 0.4 menos 8. Este paciente debería tener menos 8 de déficit de base. Nos apoyamos en el plano cartesiano. Menos 8 de déficit de base y no tiene menos 8, tiene menos 2.5, se va del lado de las alcalosis. Entonces tiene alcalosis respiratoria crónica más alcalosis metabólica. Recuerden, insisto, en el segundo trastorno no vamos por valores de referencia, vamos por valores esperados y obtenidos a través de la fórmula. No se confundan porque pueden decir, bueno, ¿por qué si está negativo sería alcalosis? La razón que en el segundo trastorno vamos por valores esperados y obtenidos a través de una fórmula y no tiene las bases que necesita. Por eso es importante cuando iniciamos utilizar el plano cartesiano para leerlo con solo 3 pasos y solo 3 fórmulas. Entonces, tenemos el pH que está alterado, que tiene alcalosis. ¿Esa alcalosis es respiratoria? Sí, porque el CO2 está por debajo de 35. Alcalosis respiratoria. ¿Es aguda o es crónica? Es crónica. ¿Por qué? Porque la base se modifica. Alcalosis respiratoria crónica. Como es alcalosis respiratoria crónica, aplico la fórmula PCO2 menos 40 por 0.4, 19 menos 40 por 0.4, este paciente debería de tener menos 8.4 de déficit de base y no tiene menos 8.4, tiene menos 10. Se va del lado de las acidosis. Entonces tiene alcalosis respiratoria crónica más acidosis metabólica. El algoritmo que nosotros proponemos para evaluar las alteraciones del equilibrio ácido-base respecto a lo respiratorio, en esta tabla la vamos a hacer un poquito más grande para que podamos observarla. Vean, aquí tenemos de forma resumida acidosis metabólica, su fórmula, alcalosis metabólica, su fórmula. Cuando es aguda no aplicamos fórmula, cuando es crónica sí aplicamos fórmula.
Alcalosis respiratoria aguda, no aplicamos fórmula, solo vemos la base. Alcalosis respiratoria crónica, sí aplicamos fórmula. Y aquí podemos observar los signos para evaluar si hay un trastorno secundario agregado. Bien, como conclusión, podemos decir que analice el pH como paso 1, analice el CO2 como paso 2, analice la base como paso 3. Ya usted conoce estos 3 pasos para leer una gasometría. Ahora utilice la fórmula de acidosis metabólica, la fórmula de alcalosis respiratoria o la fórmula de problemas respiratorios crónicos. Apóyese en su algoritmo diagnóstico para llegar a un diagnóstico más puntual y ofrezca un tratamiento. Y sobre todo, evite la inercia clínica. La inercia clínica es no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Muchas de las veces nos entregan una gasometría, la observamos y le decimos a alguien, guárdela o péguela. Entonces, no funciona así. Si sabemos lo que tenemos que hacer, hay que evitar la inercia clínica. Esta frase me gusta mucho, es del boxeador mexicano Salvador Sánchez, Salón de la Fama. Él decía, quiero que pasados los años las personas escuchen mi nombre y recuerden quién fui. Manual práctico ácido base, líquidos y electrolitos. Yo soy el doctor Salvador Sánchez. Contáctenos a través de nuestras redes sociales. Mi correo electrónico DR Salvador Sánchez Díaz. Sigan la página ácido base de lo complejo a lo simple. Un servidor en Twitter. Subimos de forma constante información actualizada. Les agradezco mucho la confianza, les agradezco mucho que hayan tomado el curso ácido base de lo complejo a lo sencillo, interpretación de gasometrías, solo 3 pasos, solo 3 fórmulas. No me despido de ustedes, tienen mis redes sociales, si tienen dudas me pueden contactar, yo personalmente estaré aclarando todas sus dudas a través de las redes sociales. Soy el doctor Salvador Sánchez y siempre les saludo desde Veracruz. Gracias.